Los adornados árboles del tiempo de Navidad no son más que el intento de hacer que esa frase se convierta en una verdad visible. El Señor está presente, por lo tanto los árboles deben ir a su encuentro, inclinarse ante Él, convertirse en alabanza de su Señor. Palabras inspiradoras escritas por el Papa Emérito Benedicto XVI en su libro La bendición de Navidad. Llegó la hora de escuchar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. Antes de iniciar este episodio nuevo, les comunico que con este especial navideño cerramos con broche de oro esta segunda temporada del podcast. Así es, como lo escucharon, damos fin a esta temporada que duró 2 años. Me da mucha felicidad poderles anunciar que iniciando el nuevo año 2025, primeramente Dios, daremos inicio a la tercera temporada. Espero que también sea de todo su agrado. Solo les puedo adelantar que para esta nueva temporada que iniciaremos estará llena de nuevos episodios, los cuales estarán disponibles aquí en mi canal de YouTube y en Spotify para que por allá me sigan también, por favor. Después de este pequeño anuncio, ahora sí comenzamos con este nuevo episodio especial navideño. ¿Alguna vez se han preguntado sobre el origen y significado que hay detrás de la tradición de adornar el árbol de Navidad? En este episodio nuevo exploraremos juntos la historia y la simbología que hay detrás de esta bella tradición. Les recomiendo que pongan mucha atención, por favor. Para muchas culturas existen simbolismos, los cuales renacen a través de un objeto, del universo o de la naturaleza. Por ejemplo, aquí en México, antes de que los evangelizadores llegaran, nuestros ancestros veían al sol como un astro lleno de una gran deidad, como el creador de la vida. Por esa simbología se le rendía culto con rituales y sacrificios humanos. ¿A qué voy con este pequeño ejemplo? Que lo mismo ha sucedido con el árbol de Navidad antes de tener un significado cristiano. El árbol era un importante símbolo dentro de las culturas paganas. Muchos pueblos de Europa se adhirieron a la creencia de que los árboles volverían a florecer en la primavera solo si se les pagaba tributo en el invierno. El follaje verde y las luces que los adornaban estaban asociados con el solsticio de invierno, cuando la naturaleza parece muerta. Se pedía al dios Sol que volviera revistiendo de luz y color los campos. El roble era particularmente venerado por los celtas. Los romanos veían en los árboles frutales poderes especiales que simbolizaban el retorno de la vida. Incluso los belicosos vikingos decoraban abetos y fresnos con trofeos de guerra para la buena suerte. En algunos otros países se colgaban ramas de estas plantas en ventanas y puertas. La idea era que la vitalidad y pureza de la naturaleza ahuyentara fantasmas, brujas, espíritus malignos y enfermedades. Los antiguos egipcios usaban hojas de palma con 12 brotes como expresión sagrada de la terminación del año y del triunfo sobre la muerte. El cristianismo conocía todas estas tradiciones, pues muchos cristianos eran paganos convertidos y comprendieron que era imposible arrancar las tradiciones y prefirieron darle un sentido cristiano. Así, el árbol y las luces se utilizaron para evocar a Jesús, árbol de la vida, luz del mundo. Se tiene entendido que las primeras veces que se utilizó el árbol de Navidad adornado con luces para celebrar la Navidad fue al norte de Europa, quizá en Alemania. Existe una leyenda que refiere que el árbol se originó en ese país mencionado anteriormente. Cuenta que el misionero inglés San Bonifacio llevó el cristianismo a aquella región de Alemania. Un día usó la forma triangular de un abeto para describir la Santísima Trinidad. Los convertidos veneraban el abeto como el árbol de Dios. Otra versión cuenta que San Bonifacio taló un árbol ante la mirada atónita de los lugareños.
y tras leer el Evangelio les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad. La costumbre de poner árboles en Navidad comenzó a crecer entre los germanos. La gente colocaba dulces y galletas en las ramas como símbolo de plenitud. Otros datos mencionan que cuando el cristianismo se expandió por Alemania, en la Edad Media, empezaron a crear árboles del paraíso que tenían la intención de representar el jardín del Edén. En ellos se colgaban manzanas y se exhibían en las casas el 24 de diciembre. Las plantas del paraíso evolucionaron hasta convertirse en árboles de Navidad. Como un dato curioso que puedo mencionar es que el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, decoró un pequeño árbol de Navidad y colgó por primera vez velas encendidas en un árbol para asombrar a los niños, ya que en esa época aún no se inventaban las luces eléctricas, pero también las colocó porque para él se centelleaban como las estrellas en la noche invernal. A mitad del siglo XVI, mercados navideños eran instalados en las plazas de los principales pueblos alemanes para proveer de toda clase de comida y regalos, incluyendo ornamentos hechos de cera y flores de papel de diversos colores, principalmente de rojo y blanco, que la gente colgaba en su árbol. Esta costumbre se fue generalizando y actualmente 2 ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido por primera vez un árbol de Navidad en una plaza pública: Tallin, Estonia, en 1441 y Riga, Letonia, en 1510. En 1848, la reina Victoria y su esposo el príncipe Alberto aparecieron retratados en el seminario de Jules Stradle London News, junto a sus hijos alrededor de un árbol de Navidad. A diferencia de sus antecesores, la reina Victoria era muy querida por los súbditos, quienes adoptaron la misma costumbre. Así, el árbol navideño comenzó a difundirse no solo en el Imperio Británico, sino también en parte de Europa, principalmente en el norte. Sin embargo, los países más cercanos al Mediterráneo, como España, Francia, Italia y Grecia, estuvieron más inclinados a celebrar la Navidad con nacimientos. Con el tiempo, los colonos introdujeron los árboles de Navidad en Estados Unidos. Al principio la costumbre no fue acogida por sus raíces paganas, pero poco a poco, en especial a finales del siglo XIX, fue ganando popularidad en distintas partes del mundo. Dentro de un artículo de la página National Geographic, menciona sobre el origen de los árboles artificiales de Navidad, que dice lo siguiente: a medida que los árboles navideños se popularizaban por el mundo, la tradición empezó a tener un impacto perjudicial en los bosques, especialmente en Alemania. Como consecuencia, relata la enciclopedia, en la década de 1880, los alemanes empezaron a fabricar árboles artificiales de plumas de ganso. Con el tiempo, esas plumas fueron sustituidas por otros materiales hasta que el plástico se impuso como el material más utilizado para los árboles de Navidad artificiales. Me pareció un dato muy interesante que se los quise compartir. Después de haber escuchado los antecedentes históricos del árbol de Navidad, ahora nos preguntamos, ¿cómo es que llegó el árbol de Navidad a México? Tal vez muchos, incluyéndome, pensamos que fue durante la evangelización y la llegada de los españoles a nuestras tierras, pero no es así y eso realmente me asombró, ya que parte de las tradiciones que tenemos en México surgieron durante la época de la conquista. Se ha dicho que el emperador Maximiliano de Habsburgo trajo la práctica de poner árboles en Navidad, pero existen referencias de que esta práctica ya era realizada cerca desde una década antes por algunas familias europeas, principalmente alemanas, establecidas en México desde principios del siglo XIX. Hacia 1850 se registró un nuevo movimiento migratorio proveniente de los estados del suroeste de Alemania. Familias de clase media y pequeños propietarios llegaron a la capital y a otras ciudades mexicanas por motivos políticos, dada la situación general en Europa. Estos inmigrantes alemanes contribuirían de forma importante en el desarrollo económico de México, instalando comercios e integrando a la cultura local algunas de sus costumbres. Una referencia de una celebración navideña en México con un árbol decorado proviene de una carta que el teniente Ernest Pittner escribió durante la invasión francesa.
El joven austriaco de 28 años se vio forzado a pasar la Navidad en Monterrey, originario de Viena y oficial del ejército imperial austriaco. Se unió en 1864 a los más de 6,000 hombres que habían decidido acompañar al archiduque de Habsburgo en su aventura mexicana. En su carta le platica a su madre con detalle cómo se ha pasado la Navidad en su estancia en México. Dice: «No dudo que has pasado contenta esta época de fiestas. Yo también aquí en Monterrey, e incluso hasta con un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto». Con la muerte de Maximiliano y la caída del Segundo Imperio, la costumbre se fue diluyendo y olvidado. No obstante, más tarde regresaría gracias a la influencia del cine y los medios de comunicación. Anteriormente ya escuchamos que el árbol de Navidad tuvo sus orígenes y significados paganos, pero ahora conoceremos su significado cristiano. El Santo Papa San Juan Pablo II, durante el Angelus que realizó el 19 de diciembre del 2004, explicó que el árbol de la Navidad era una costumbre muy antigua que exalta el valor de la vida, pues en el invierno las ramas siempre verdes se convierten en un signo de la vida que no muere. Aseguró que se suele decorar el árbol y poner regalos por debajo y que ello también es un símbolo muy elocuente desde el punto de vista cristiano, ya que nos recuerda el árbol de la vida, el árbol del Edén del paraíso, que representa a Cristo y que es el regalo supremo de Dios hacia la humanidad. También existen más significados cristianos sobre el árbol, por ejemplo, el paraíso. Recuerda el árbol del paraíso donde Adán y Eva comieron los frutos que originaron el pecado original. La reconciliación representa que Jesús vino a la tierra para lograr la reconciliación. La vida eterna. El árbol es perenne, por lo que simboliza la vida eterna. El árbol de Jesé representa el brote del árbol de Jesé, que sería Jesús, el cumplimiento de las profecías. La Santísima Trinidad. La forma triangular del árbol representa las tres entidades de Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El amor eterno de Dios. El árbol perenne simboliza el amor eterno de Dios. El Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro La bendición de Navidad, nos deja un mensaje claro y profundo sobre el árbol de Navidad que dice lo siguiente. El árbol de Chris Kill, hago un pequeño paréntesis, en otro episodio del podcast les platicaré sobre este árbol. Continúo con la lectura. Nos dice que ese árbol es cruz y por eso pudo convertirse en altar. El niño sostiene la cruz y la corona de espinas en las manos, los signos del amor que convierte el árbol en cruz, pero también la cruz en mesa de la vida eterna. El verdadero árbol de la vida no está lejos de nosotros, en algún paraje de un mundo perdido. Ha sido erigido en medio de nosotros, no solo como imagen y signo, sino en realidad. Jesús, que es el fruto del árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué bellas palabras! Ya que gracias al nacimiento de Jesús existe esta preciosa celebración de la Navidad. Les comento que me encanta este libro, ya que contiene 7 meditaciones sobre la Navidad muy profundas, y he llegado a admirar la sabiduría que tenía el Papa Emérito Benedicto XVI. En el contexto cristiano, los adornos de Navidad tienen un significado específico relacionado con la celebración del nacimiento de Jesucristo. Las velas encendidas, ahora focos de colores, y los objetos brillantes colgados como las esferas, simbolizan el advenimiento de la luz y la gloria de Dios que se refleja a todas partes. La estrella que se pone en la cúspide es recuerdo de la estrella de Belén que atrajo a los hombres desde lejos. Los regalos que se colocan debajo de él simbolizan la cantidad de dones que Dios nos trae con su encarnación y que hemos de compartir unos con otros. Los ángeles. Los adornos en forma de ángeles están vinculados a la narrativa del anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores por parte de los ángeles. En la Biblia, los ángeles proclaman la buena nueva de la venida del Salvador.
Las campanas. Las campanas suelen simbolizar la alegría y la celebración asociadas con el nacimiento de Jesús. Para finalizar con este episodio navideño, conozcamos cuándo es el momento indicado para colocar y adornar nuestro árbol de Navidad en nuestros hogares. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, para los católicos la fecha exacta es el día de la Inmaculada Concepción, es decir, el 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es un dogma de la religión católica decretada en 1854 por el Papa Pío IX, en la cual se habla que la Virgen María, Madre del Niño Jesús, estuvo libre de todo pecado antes, durante y después del nacimiento de su Hijo. Otra de las tradiciones es que el 1 de diciembre marca el comienzo de un nuevo mes, el inicio oficial de la temporada navideña y que es una fecha para adornar el árbol. Pero existe otra sugerencia: colocar el árbol de Navidad durante la temporada de Adviento, que comienza 4 domingos antes de Navidad y termina en Nochebuena. Por tal motivo, algunas familias optan por colocar su árbol al comienzo del Adviento. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué fecha deciden colocar y adornar su árbol de Navidad? Así es como llegamos al final de este último episodio de la segunda temporada del podcast. Espero que haya sido de todo su agrado. Aprovecho para agradecer primero a Dios y a la Santísima Virgen María por permitirme compartir mi pasión con ustedes. Agradezco a mis padres, amigos y compañeros que siempre me han brindado su apoyo desde que inicié con este maravilloso proyecto, y a ustedes les agradezco su compañía y su sintonía durante estos 2 años que duró la segunda temporada. Les estoy muy agradecida por su confianza y apoyo. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga siempre. Les deseo una muy feliz Navidad y un año nuevo 2025 lleno de bendiciones, salud ante todo y prosperidad para todos. Que todos sus propósitos se cumplan y los hagan realidad. Les mando un fuerte abrazo y que el Niño Jesús nazca en sus hogares y principalmente en sus corazones. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿conocían la historia y el origen del árbol de Navidad? ¿Qué opinan acerca de su simbología y significado cristiano? ¿Y ustedes tienen la costumbre de colocar el árbol de Navidad en sus hogares? Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchan en Spotify. En YouTube, en X y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcast gc. Y ya sabes, si te gustó este episodio dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, felices fiestas, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta el año 2025, primeramente Dios.